Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este canal, a este podcast. Soy Carlos de Oliveira, soy siervo de Dios y en este espacio estaremos conversando acerca de lo grandioso y maravilloso que es nuestro Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Conversaremos de cómo podemos llegar a estar en íntima comunión con Dios, de cómo ser verdaderos cristianos y cómo llevar una vida diferente de acuerdo a su palabra y a sus estatutos. Sin más que decir, bienvenidos a este podcast. Bienvenidos a este quinto episodio de Oh Jehová. Hoy vamos a hablar acerca de una edificación del carácter y vamos a leer Mateo capítulo 7, versículo 24, el cual dice de esta manera: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Amén. Dios en su palabra nos dice que cualquier persona que obedece los estatutos y mandamientos de Dios de acuerdo a su palabra nos va a comparar como hombres prudentes. Y como hombres prudentes refleja nuestro carácter como cristianos. Y aquí quisiera adentrar en un primer lugar mencionándoles las diferencias que hay entre temperamento y carácter, por lo cual no debemos confundir ninguna de estas dos, o no debemos confundir ninguno de estos dos términos. Cuando hablamos de temperamento, nos referimos a una constitución que cada persona tiene, el cual es heredada y que nacemos con ella. Entonces allí nacen los 4 temperamentos que muchos de nosotros conocemos: el sanguíneo, el colérico, el melancólico y el flemático. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de carácter, nos referimos a la constitución que nosotros adquirimos a través de los hábitos en el día a día. Dios quiere que crezcamos en el carácter de Cristo, que nosotros tengamos una vida mansa en su palabra y una vida humilde, que seamos prontos para escuchar la palabra de Dios, pero tardos para hablar y tardos para airarnos, así como lo menciona en su palabra en Santiago 1:19. Entonces, pensaríamos que un claro ejemplo de pensamos que es un carácter adecuado o que es nuestro carácter cuando estamos conversando con una persona o cuando estamos simplemente discutiendo, hablando, y esa persona empieza a criticarnos, empieza a decirnos palabras que no nos gustan. Y entonces en ese momento nosotros respondemos de una manera inadecuada. Respondemos ofendiendo a la persona, respondiendo que somos groseros, respondemos de una manera en la cual nos enojamos, lastimamos los sentimientos de la siguiente persona, lastimamos los sentimientos de las personas que están alrededor de nosotros. Y decimos, no, es que así es mi carácter y debo aceptarme tal cual soy. Pues allí estamos cometiendo un grave error. Porque el carácter de Cristo es un carácter manso, es un carácter humilde. Y eso no es un carácter lo que nosotros reflejamos en el momento de airarnos, en el momento de responder de una manera inadecuada. Ahí nos referimos al temperamento. El carácter es poder y saber controlar nuestras respuestas. Es el poder entender que nuestras palabras pueden afectar a otras personas. Responder con humildad, responder con compasión, como Jesús hacía. No fue fácil para Jesús tener 12 discípulos y que cada discípulo tuviese sus caracteres distintos, sus temperamentos distintos. Cada uno de nosotros es completamente distinto al otro. Pero Jesús tuvo carácter para educarlos a cada uno de ellos, instruirlos en su palabra, instruirlos en su voluntad. Un carácter de compasión, un carácter de amor, un carácter de ternura, un carácter en el cual tuvo paciencia con ellos, para que de esta manera pudieran alcanzar el reino de Dios. Y asimismo, Dios quiere que nosotros tengamos ese carácter hacia los demás, que reflejemos ese amor de Jesús que existe en nuestra vida y que tanto proclamamos muchas veces con nuestros labios, con nuestras bocas, diciendo que Jesús es el Salvador, diciendo que Jesús llega a nuestras vidas a cambiarnos, a amarnos, a cambiar nuestro carácter. Pero en cualquier circunstancia y en cualquier momento, nuestro carácter simplemente desaparece y pasa a lugar nuestro temperamento. Un temperamento en el cual podemos ofender, un temperamento en el cual no es agradable a la voluntad de Dios.
No podemos seguir siendo hombres coléricos y sanguíneos que con cualquier cosa que nos dicen respondemos prontamente. No podemos ofendernos con nuestras palabras o pretender que con nuestros actos podamos ofender a las demás personas. Nosotros tenemos que hacer reflejar que Jesús está en nuestras vidas mediante un carácter de amor, mediante un carácter de compasión. Debemos demostrar que somos una persona diferente a la persona del mundo y que lo único que nos hace diferente es que Jesús vive en nuestras vidas. Cuando la palabra nos dice que nosotros estamos en este mundo pero no pertenecemos a este mundo, como dice en Juan 17:15, debemos hacerle entender el por qué no pertenecemos acá. No pertenecemos a este mundo porque Dios está con nosotros, porque el carácter y el amor de Dios se refleja a través de nuestros actos y nuestras palabras. Yo creo que recuerden que Jesucristo fue escupido, Jesucristo fue abofeteado, fue desfigurado, fue maltratado y aún en la cruz, antes de morir, mostró su carácter de piedad, un carácter de misericordia por nosotros, que aún con tanto dolor que le causaron, le pedía al Padre que nos perdonara. Ahora, si nosotros decimos que somos cristianos verdaderos, tenemos que saber perdonar. Porque si no perdonamos, Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros, y eso claramente lo dice en Mateos capítulo 6, versículo 14 y 15, que nosotros, si queremos recibir perdón de Dios, tenemos que saber perdonar a nuestros vecinos, a nuestros enemigos. Y para saber perdonar tenemos que llenarnos de amor, y para llenarnos de amor tenemos que tener el carácter de Dios. Solamente nuestro carácter puede ser edificado, solamente nuestro carácter puede ser modificado y puede asemejarse al carácter de Dios si oímos lo que Dios dice en su palabra. Y lo más importante es que nosotros cumplamos y hagamos en nuestra vida lo que está escrito en su palabra. Porque si solo oímos y no hacemos nada, nuestro carácter jamás se asemejará al carácter de Cristo. No seremos verdaderos cristianos que buscan glorificar a Dios. Y Dios no nos comparará con hombres prudentes, sino con hombres insensatos. Y si nosotros somos hombres insensatos, mujeres y niños jóvenes insensatos, no podemos entrar en el reino de Dios. Así que en este pequeño podcast quería recordarles que como verdadero cristiano nuestro carácter debe cambiar. Ya no seamos el mismo de antes, ya no seamos la misma persona colérica que responde de mala manera, que no acepta consejos. Dejemos esa altivez, dejemos ese orgullo, dejemos las cosas que a Dios no le agrada y volvamos a ser verdaderos cristianos. Cristianos con el carácter de Cristo, cristianos con el carácter de Dios, cristianos verdaderos, conforme a la voluntad de nuestro Padre. Que Dios les bendiga grandemente y nos vemos en un próximo episodio. Amén.